Aquí ocurre lo siguiente, tenemos en Investing tenemos la parte de hay un montón de herramientas, nosotros lo que vamos a utilizar solamente es el calendario económico, que es este de aquí. Con el calendario económico nosotros llegamos a este punto y normalmente os va a dar todo esto. Os va a dar todas estas, hay mucha noticia diaria siempre, o sea, no es que no haya, hay muchas noticias diarias. Entonces, lo que nosotros vemos habitual, se me ha quedado. O sea, el calendario económico sería como datos para el análisis fundamental, ¿no? Correcto. O sea, mira, todas estas noticias son cosas que pasan en el día. O sea, en este caso, hoy. Hoy ha habido todo esto. Bueno, o sea, es decir, a todas horas, todos los días hay noticias de lo esto, de lo otro, de lo más allá, ha pasado esto, no sé qué, del registro de los coches alemanes, del no sé qué, o sea, hay de todo, o sea, de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que noticias que muevan los mercados de verdad, o sea, es decir, que sean noticias que vayan a generar una volatilidad muy alta, que de pronto empiecen a moverse los mercados, ¡pam, pam, pam!, de una forma tremenda, no hay tantos. Entonces, para nosotros, las más relevantes para eso van a ser las de 3 estrellas. Hay gente que pone también las de dos, pero las de dos tampoco tiene mucho sentido. Entonces, las de 3 estrellas son las más importantes. Entonces, estas de 3 estrellas significa que son noticias que pueden hacer tambalear el precio, que pueden hacer cambios de tendencia completos, que pueden hacer moverse el mercado de una forma acojonante. ¿Por qué? Porque son noticias que tienen una relevancia muy importante en el mercado. Y hay dos o tres que son especialmente relevantes. Una de ellas es la que ocurre, eh, a ver si soy capaz de ponerlo, todos los primeros viernes de cada mes. Está aquí, el día 5, a ver si me sale, ahí. El día 5 que es esta de aquí, en Non-Farm Payrolls, esta de aquí. Esta es súper importante porque es como la que define el tema de los salarios en Estados Unidos. Entonces, el día que sale esto es un movimiento, bueno, tremendo. O sea, es una de las noticias que hay gente que sí que se dedica, esa noticia hay gente que sí que se dedica a tradearla, profesionales que sí que se dedican a traderla porque es tan grande el beneficio que puede generar en ese movimiento, pero son gente muy especializada en el tema de fundamentales y para que os hagáis una idea, aquí hay gente que en estos mercados que son esa gente de los brokers y demás, suelen tener una serie de terminales de información en las que esta información que va a salir aquí, esta aquí, que va a ser lo que va a mover el mercado, esta información hace que o sea, lo reciben como entre 10 segundos y 1 minuto antes. Y por esa diferencia de dato, de información, de rapidez de información, pagan hasta $30.000 mensuales por esa información. O sea, por esta información y por todas, pero que esos terminales tienen este coste. O sea, yo me O acuerdo sea, una que vez que... está, Y bueno, para nosotros esto va a ser importante. O sea, esto va a ser importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tradear en estas horas. Nosotros no vamos a entrar en el mercado. Sería un suicidio, porque no sabemos qué puede pasar. Me ¿en acuerdo, por ejemplo, qué horas te refieres? a las horas de estas noticias importantes. O sea, O por eso sea, pues yo sería nuestra 14:30. exacto. Mira, es muy importante que cuando hagáis esto, ahora que has dicho esto de la hora, vayamos aquí a settings o a configuración cuando tengáis y pongáis aquí la hora que estáis cada país, porque así os va a dar las horas a las horas a vuestro horario, al horario, como estamos de diferentes zonas horarias, o nos va a dar las horas a nuestro horario. Y yo dejaría aquí las de 3 que son las que más daño nos pueden hacer. Y en estas horas, pues hay que evitar hacer trading. O sea, es decir, yo, por ejemplo, cuando llega cosas de este tipo, hoy, por ejemplo, a mediodía ni entro en la sesión americana. Nada, cero. Entonces, ¿por qué? Porque sé que esto puede, no son las que más mueven, ¿no? Pero sí que es cierto que te pueden alguna vez hacer un poco de movimiento que no esperas. Y el problema es que si tú has entrado en el mercado y que algunas veces pasa, ¿no? Que has entrado por la mañana y de pronto te encuentras con que la operación no se te ha cerrado en un intradía, pues te puedes encontrar con que una de estas te menea y te saca de la operación, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este detalle.
Y luego hay una que decía de la noticia que es muy importante, que es el tema este que hemos dicho de, ¿cómo se llama? Lo que os he comentado de aquí, del non-farm payrolls, que esta noticia, cuando, por ejemplo, me acuerdo que una vez estábamos con un broker. Entonces estábamos con un broker y estábamos como sería como el 2014, 2015, y estábamos como 700 tíos pegados a la pantalla. Y era porque nos habían dicho que íbamos a poder tradear esta noticia. Y entonces, pues llegaba y tal, y era un momento muy bueno, era cuando Obama estaba muy bien y tal. Entonces iba a salir la noticia de estos datos, se esperaba que hubiera mucho empleo y demás, y en ese momento hizo así la noticia, este movimiento. Según todos estábamos hablando, además todos, nos estaba preguntando el director del bloque, ¿creéis que va a ir para arriba? Esto va a ir para arriba seguro, tal, no sé qué. Y de pronto hizo así, pum, para abajo, y luego subió para arriba. Entonces te das cuenta que luego lo que pasaba dentro de la noticia era que lo que había pasado dentro de la noticia y la información que había adicional cuando ya la comentan la noticia y todo esto, era que efectivamente había habido muchísimos más empleos, pero había un dato del empleo que era negativo y era que el coste del empleo, o sea, el salario, el precio del salario se había reducido. Había mucha más gente que tenía empleo, pero a menos coste. Y eso había hecho que ese momento cayese para abajo el pico de la noticia. Entonces, sacó gente por un tubo del mercado en un momento. Yo me acuerdo que además no entré porque no me atrevía y de pronto mucha gente que entró en plan que se atrevió, todos perdieron, porque luego lo perdieron y luego subió y no pudieron ganar. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos como herramienta clave y esto hay que mirar todos los días. Una cosa que vamos a hacer que vamos a ir haciendo también en el curso, antes de meternos ya en todo el tema operativo y todo esto, vamos a ir desarrollando un checklist. O sea, es decir, esto va a ser como los aviones. Cuando entran los tíos salen en la cabina, que se meten y está todo el mundo entrando y empiezan a ver, presión de no sé qué, presión de no sé cuánto. Te miran el checklist, hacen todo el checklist y cuando dicen, perfecto, está todo ok, pues entonces ya vamos a volar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Y todos los días, cuando en un momento determinado empecéis a entrar en el mercado, va a ser muy importante analizar este checklist. O sea, el checklist es, para mí por lo menos, mira, ayer no lo hice, no lo hice, llegué, lo vi claro la operación, me metí y perdí. Porque después me puse a mirar el checklist y dije, coño, si es que me he saltado tres pasos, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ir haciendo. Y este